Entremos entonces en la otra parte de la clase y es el enfoque hacia el manejo de la diabetes desde la perspectiva no farmacológica. O sea, digamos que dentro del tratamiento, como ocurre con muchas otras patologías, hay una serie de elementos que toca trabajar. Por un lado, lo que tiene que ver con la nutrición o la alimentación, el otro es el tema de la actividad física, el otro es el tema de la educación, el otro es la parte farmacológica cuando así lo amerita, pero de estos elementos pues vamos a hacer énfasis en la parte del ejercicio físico. Seguramente en nutrición pues vieron algunos elementos o componentes en su momento. Y aquí primero lo que hay que recordar es esto, ¿cierto? La respuesta de las hormonas, de algunas hormonas que están asociadas con el manejo del metabolismo, ¿cierto? En función del ejercicio físico. Para recordar en general, lo primero es el hecho de que la mayoría de las hormonas contrarreguladoras de la insulina aumentan en respuesta al ejercicio físico, ¿cierto? La única que no aumenta es la insulina. O sea que con la actividad vamos a tener una reducción de los niveles de insulina y eso es lógico, porque ¿cuál es el papel de la insulina? Estimular, facilitar la captación de los sustratos a nivel de las células para poderlos almacenar, debido a que la insulina es una hormona anabólica. En cambio, el ejercicio físico es una condición que genera un incremento del catabolismo, o sea que va en contravía del papel que juega la insulina. Por eso con el ejercicio, la respuesta a la insulina se va a reducir y estas hormonas van a aumentar, porque ya lo vieron en tercer semestre, cómo cada una de ellas tiene un papel específico para incrementar la disponibilidad de glucosa de diferentes formas, mírelo aquí, muchas de ellas a través de la glucogenólisis, otras desde gluconeogénesis, ¿cierto? Y otras desde la perspectiva de la lipólisis, ¿cierto? Por el estímulo en la movilización de ácidos grasos desde tejido adiposo, como es el caso de la adrenalina y la hormona de crecimiento. Entonces, estos son, digamos, los papeles que juegan estas hormonas a nivel del ejercicio físico. ¿Qué factores influyen en la respuesta de la glicemia al ejercicio? Todo esto, ¿cierto? Es decir, cómo se comportan los niveles de glucosa depende del tipo de ejercicio, es un ejercicio dinámico, un ejercicio estático, ¿cierto? La duración, bastante prolongado, corto, la intensidad, alta intensidad, baja intensidad, en qué momento lo realizo, que pues si usted le da por hacer ejercicio después del desayuno, después del almuerzo, pues yo creo que la respuesta va a ser distinta a si usted está, por ejemplo, en ayunas. La condición física, o sea, las adaptaciones que usted tiene y capacidad de generar respuesta comparado con personas desentrenadas, el nivel nutricional, mire, la hora de la comida previa, el contenido energético de lo que se comió previamente. Todos estos factores influyen en esa respuesta glicémica, ¿cierto? Pero en pacientes, por ejemplo, diabéticos es importante esto, el monitoreo de la glicemia antes, durante y después del ejercicio. ¿Qué se recomienda para pacientes diabéticos? ¿Qué recomendamos para los pacientes diabéticos? Entonces, miren ustedes. Por un lado, hay que tener claro que aquellos pacientes, ¿cierto?, que padecen diabetes mellitus, ¿cierto?, independiente del estado de diabetes, el ejercicio hace parte del manejo del tratamiento. Lo más que hay que tener unos considerandos, pero en ciertas circunstancias, claro, está contraindicado. Pero en general se derivan beneficios, por eso es recomendado para todos los pacientes. Y hay que tener en cuenta que hay unos efectos agudos y unos efectos crónicos. O sea, el ejercicio como tal produce un impacto inmediato en este tipo de pacientes. Por ejemplo, ¿como cuáles? Miren, hay un aumento de la captación de glucosa en el tejido muscular activo, balanceado por la producción hepática de glucosa. O sea que en la medida que desde la parte activa se estimule esa captación de glucosa en el músculo, eso va a permitir controlar la cantidad de la cantidad de glucosa que el hígado al mismo tiempo puede estar mandando a la circulación. ¿Sí? Porque igual, el mecanismo hay de retroalimentación que cumple el hígado con base en las cifras de glicemia que usted esté manejando.
¿Cómo se estimula más esa captación? Por la vía de la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, recuerden la fisiología también básica en tercero, en el cual la captación de glucosa por parte de las células musculares responde a dos mecanismos. Uno, el papel que juega la insulina, ¿cierto? Sobre el receptor, sobre el GLUT. Y dos, el papel que juega el calcio, sobre también el receptor, sobre el GLUT. ¿Ya? Porque en la medida que usted desarrolla contracción muscular, el aumento de los niveles de calcio actúan sobre el GLUT para estimular la captación de glucosa. Ese mecanismo es independiente, ¿sí? Ese mecanismo es independiente del papel que juega la insulina. Entonces, por eso en pacientes con resistencia, la captación es facilitada por esta acción. Por otro lado, el riesgo bajo hipoglicemia, ¿cierto? Inducida por la actividad física sin uso de insulina o secretagogos. ¿Cierto? Que es muy raro que usted simplemente haciendo ejercicio haga una hipoglicemia, ¿cierto? A menos que esté, ¿cierto?, bajo tratamiento con algunos de estos y de pronto, de acuerdo a la dosis, a la hora que se lo aplicó, etcétera, pues sí le puede inducir una hipoglicemia. La disminución de los niveles de glicemia en ayunas por al menos 24 horas post ejercicio. O sea, ese impacto agudo establece el hecho de que tras el ejercicio, incluso hasta 24 horas después, podamos tener reducción de los niveles de glucosa, o sea, un impacto en la parte de la captación, ¿cierto? Y eso es supremamente importante porque, digamos que facilita el hecho de que no necesariamente todos los días se trae con estos pacientes, después lo vamos a ver. Hay que considerar también, frente al tema de la respuesta aguda, esto, ¿sí? Es decir, el tipo de trabajo físico a realizar. Si usted combina trabajo de resistencia aeróbico con trabajo de fortalecimiento, se dice que el control de la glicemia es mucho más efectivo que si simplemente hace uno de los dos en forma aislada, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ver que en estos pacientes también se recomienda el trabajo de fortalecimiento. Y por otro lado, la actividad física puede producir cambios agudos en la acción sistémica de la insulina, ¿cierto? O sea, facilitar el funcionamiento de la insulina. Incluso se ha visto que casi está por 72 horas. O sea, estamos hablando de casi 3 días. Entonces, pacientes que se ejercitan facilitan también el papel de la insulina, ¿cierto? O funcionamiento a nivel del cuerpo. Y así como hay cambios agudos, también hay cambios crónicos. Profe, qué Ahora, pena. Una pregunta. ¿Y los pacientes que son insulinodependientes tienen ¿qué? una hora específica para Claro, realizar la actividad física? sí, claro, sí, claro. Por eso habitualmente ellos se ponen la insulina y la idea es esperar a que haga efecto, porque habitualmente hay dos tipos de insulina, una que es de acción rápida y otra que es de acción intermedia o más largo plazo. Entonces la idea es que por lo menos casi que 30 una hora antes se hayan aplicado su insulina. Ellos tienen unos horarios específicos en que se la colocan. Y la idea es que se hagan con el glucómetro, pues se midan los niveles de glicemia. ¿Para qué? Para determinar, de acuerdo a los niveles como están, la posibilidad de que pueda desarrollar su ejercicio físico en forma más eficiente. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Bueno, efectos crónicos. Entonces, a largo plazo, ¿qué podemos encontrar? Por un lado, el mejoramiento de la acción de la insulina, un mejor control glicémico y un aumento de la oxidación de las grasas. Entonces eso va a llevar a que los sujetos manejen mucho más eficientemente los ácidos grasos como fuente de energía, ¿cierto? A la hora de realizar ejercicio físico. El otro elemento a largo plazo es el hecho de que si yo lo pongo a trabajar, a hacer ejercicios de fuerza, pues usted sabe que con el trabajo de fuerza, pues voy a mejorar la acción de la masa muscular. Y en la medida que yo mejore la acción de la masa muscular, pues digamos que el trabajo funcional del músculo también se va a incrementar con este tipo de trabajo, aumentando más la captación de glucosa. ¿Sí?
vamos a encontrar, ¿cierto? Un ligero impacto en las LDL, ¿cierto? Y digo ligero porque no siempre se ve un cambio marcado. Ya sabemos que sobre lo que es cifras de dislipidemia, pues necesitamos siempre ejercicios bastante prolongados si queremos impactar las LDL. Y pueden no encontrarse cambios de HL o incluso de triglicéridos. Pero yo sí puedo impactar este perfil lipídico si junto con el ejercicio a este paciente, ¿cierto? Le realizo reducción del peso. O sea que aquí, por ejemplo, el manejo nutricional va a ser clave. Ya, si yo solamente lo voy a tener a punta de ejercicio, puede que mi impacto no sea tan marcado. Como si yo trabajo, además del ejercicio, el componente nutricional. Y eso es clave pues, en los pacientes diabéticos. Y como muchos de estos son obesos, pues con mayor razón. ¿Ya? E igual, ya sabemos que el trabajo o el entrenamiento aeróbico va a tener un impacto en las cifras de la presión arterial. Y eso, pues, es importante en pacientes diabéticos porque muchos pacientes diabéticos son también hipertensos. Ya habíamos visto el tema de hipertensión y cómo el ejercicio, pues, impacta estas cifras de presión arterial. Tan así que mire lo que podemos obtener. ¿Sí? Es decir, si yo manejo la pérdida de peso de estos pacientes por cada kilo de peso que pueda bajar, ¿cierto? Vean, estoy reduciendo el riesgo de enfermedad cardiovascular, estoy reduciendo cifras de presión arterial, ¿sí? Puedo tener un ligero impacto en los niveles de colesterol y voy a tener un impacto en las cifras de glicemia. ¿Está claro? Y eso lo estoy consiguiendo solo con ¿qué? Con bajar de peso. A largo plazo, ¿qué se observa en pacientes diabéticos? Miren, les reduzco el riesgo de mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. ¿Ya? Y eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Incluso en la clase pasada de obesidad les mostraba una gráfica, ¿no? El impacto del fitness. O sea, cómo si yo mejoro el fitness, sujetos que tienen nivel de fitness más alto, eso reduce el riesgo relativo de mortalidad, producido por enfermedad cardiovascular y por mortalidad por todas las causas. ¿Ya? A largo plazo, el impacto sobre el peso, ya lo sabemos. Pero entonces, si estos pacientes tienen exceso de peso, pues sabemos que toca trabajarlos de manera bastante prolongada, ¿no? En un momento determinado. O sea, niveles de actividad física que no bajen por lo menos de 1 hora diaria. Sí, deseo impactar el peso corporal, pues teniendo en cuenta también el manejo nutricional. Y de estos pacientes a los que se le hace ejercicio de manera supervisada, es mucho más fácil y lleve uno más las respuestas que pacientes que no son supervisados. Y desafortunadamente, pues sí, muchas veces los pacientes hay que estar encima de ellos como para que hagan las cosas. Porque es que la gente como que ellos mismos se engañan como si lo estuvieran engañando a uno, no lo están engañando a uno, está engañando a sí mismo. Porque pues si no hace lo recomendado, yo no soy el que me voy a morir, es el que se va a morir. Eso es lo que hay que interpretar y hay que darle a entender a ellos, que estos cambios dependen es de ellos, ¿sí? Pero bueno, digamos que bajo supervisión es más fácil porque muchos de ellos se sienten como más estimulados, ¿cierto? Una orientación mayor porque a veces hacen lo que creen que tienen que hacer, ¿cierto? Y muchas veces usted le explica y a pesar de eso se le olvida, lo cambian, ¿cierto? O pensé que, ¿ya? Entonces, digamos que el ejercicio supervisado tiene esa particularidad. Y el componente emocional que también es clave en ellos. ¿Por qué? También vamos a encontrar reducción de síntomas de depresión y el mejoramiento de la calidad de vida de estos pacientes que se deterioran, muchachos. ¿Ya? Entonces, patologías como la diabetes, patologías como el infarto del miocardio, son patologías que tienen un impacto grande en el componente emocional, ¿ya? Sobre todo cuando se empiezan a complicar. Bueno, ¿está claro hasta ahí? De la importancia del ejercicio en este tipo de pacientes y los cambios agudos y crónicos.
Sí, profe. Bueno, ¿y qué vamos a recomendar? Es decir, si lo miramos desde la perspectiva de la prevención, ¿qué vamos a recomendar frente a la diabetes? Entonces, miren el marco de la prevención. Volvemos sobre nuestros 150 minutos. Pacientes que desarrollen por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada a vigorosa hace parte de estos cambios de los estilos de vida, con el fin de buscar prevenir la aparición de diabetes tipo 2 en sujetos de alto riesgo. O sea que cuando uno mide el riesgo porque es obeso, porque es hipertenso, ¿cierto? Etcétera, etcétera, pues la idea de hacer ejercicio de estas características y la actividad física de estas características es para minimizar la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Los diferentes estudios epidemiológicos, miren lo que sugieren, que a mayor nivel de actividad física se reduce no solamente el riesgo de diabetes tipo 2 en ellos, sino también en el caso de las mujeres, ¿cierto? Porque puede minimizar también el riesgo de diabetes mellitus gestacional. Entonces, por eso mujeres físicamente activas pues, va a permitir pues, menos probabilidad de desarrollar riesgos durante su embarazo. En ejercicios moderados han mostrado en diferentes estudios aleatorios que pueden reducir los niveles de glicemia materna en pacientes con diabetes mellitus gestacional. O sea que el ejercicio también está indicado en mujeres con diabetes mellitus gestacional. O sea, por el hecho de que tenga diabetes, sí, es un embarazo de alto riesgo, pero no contraindica que no pueda hacer ejercicio. Entonces, muchachos, dime. Este tamizaje que usted decía que se le hace a las personas, ¿cada cuánto se le hace? Ese tamizaje, pues habitualmente la idea es hacerlo cada año. ¿Sí? Y por ejemplo, si pues alguien entra en el programa de actividad física o lo que sea que vaya a empezar a hacer con uno cada cuánto le debería recomendar el tamizaje para que la persona también se dé cuenta si está o no obteniendo algún resultado positivo. Pero cuando me hablas de tamizaje, ¿qué te refieres a lo de la diabetes? Sí, profe. Sí, por eso, porque es que, mire, primero, ¿cuáles son los criterios de tamizaje? Entonces tú dices, no, es que este paciente es sedentario, ¿cierto? Y tiene sobrepeso. Que ya tengo criterios para hacer tamizaje. Le hiciste el tamizaje y salió negativo. Es decir, le dio un puntaje bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces tú? Pues lo metes en un plan de actividad física de acuerdo a la recomendación, ¿ya? Y tú no le estás haciendo tamizaje cada mes. No hay necesidad. ¿Por qué? ¿Qué esperas tú con el ejercicio físico? Pues que yo por lo menos pueda minimizar y prevenir el riesgo de padecer una patología. Eso es lo que estoy consiguiendo. Entonces yo no necesito tamizarlo pues cada mes midiéndole lo mismo. ¿Ya? Sí, profe, gracias. A eso me refiero. Bueno, miren ustedes, ¿cuál es la idea? Que caminen por el lado izquierdo y que no por el lado derecho. ¿Cierto? Porque es que cuando usted es obeso, pues mire el trasegar en la vida. Y eso es lo que está mostrando aquí. De 10 personas obesas, ¿cuántos llegan a los 80 años? Diferente a si usted es más magrito, ¿cuántos pueden llegar a los 80 años? Ese es, digamos, como el reflejo de esto. Bueno, entonces, recomendaciones de ejercicio físico para para los pacientes, de acuerdo a las directrices del Colegio Americano de Medicina del Deporte y de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Cierto? Estas fueron establecidas en el 2010 y están vigentes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Mire, uno, todos los pacientes diabéticos deben realizar por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física de tipo aeróbico, de intensidad moderada a vigorosa, como primer parámetro. Como segundo parámetro, mire, debe ser distribuida mínimo 3 días a la semana, con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio. ¿Te acuerdan lo de los efectos agudos sobre la glicemia? Entonces, digamos que en este orden de ideas, la idea es que día por medio estos pacientes se estén ejercitando. ¿Sí? Como mínimo, pues. Ahora, ¿qué puede hacer todos los días? Puede ejercitarse todos los días.
pero al menos la recomendación es que si no lo puede hacer, lo haga siquiera cada 2 días, pero que no haga por lo menos más de 2 días consecutivos sin ejercicio, para poder tener un mejor control y un beneficio en la parte de la glicemia. ¿Me entienden el mensaje? Adicional a esto, del trabajo aeróbico, el entrenamiento de fuerza. ¿Sí? Entonces hay que acompañar el trabajo de resistencia aeróbica con el trabajo de fuerza. De moderado vigorosa, 2 a 3 días a la semana. O sea que aquí entra el componente de fortalecimiento, como lo manejamos en general. Y el otro elemento recomendado por estas instituciones es que preferiblemente sea supervisado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es más fácil poder controlar los beneficios, obtener beneficios, comparado al ejercicio no supervisado, por lo que mencionábamos al comienzo. Pacientes no supervisados muchas veces no siguen, ¿cierto?, en forma adecuada la recomendación. ¿Sí? Entonces eso es lo que muestran los diferentes estudios. Actividad física moderada como cuál, pues aquí hay un listado, ya tal vez de conocimiento de ustedes. Aquí hay algunos ejemplos, como esto es, pues, digamos, con base en las guías americanas de ejercicio físico, pues hay algunos ejercicios que nosotros no practicamos, ¿cierto? Pero pues que en general ya sabemos cómo manejamos la parte de la intensidad. Esto para moderado y esto para vigoroso, ¿cierto? Mayor nivel de intensidad, pero igual ustedes ya saben cómo, ¿cierto?, el poder controlar la intensidad de ese esfuerzo. Desde el punto de vista moderado vigoroso, teniendo en cuenta test del habla o escala de Borg, etcétera, etcétera. Bueno, en los diabéticos es importante que, uno, evaluar el estado previo del paciente, ¿ya? Entonces, muchos de ellos pueden requerir, muchachos, prueba de esfuerzo. Y ya habíamos visto en primera clase cuáles son, pues, como los criterios, las indicaciones para realizar la parte de las pruebas de esfuerzo. ¿Sí? Si son pacientes de alto riesgo, la idea es periodos cortos de ejercicio de baja intensidad, ¿cierto? Y paulatinamente se va incrementando la intensidad que deben realizar. Esto es, digamos, de que desde la perspectiva de los diabéticos, a quien solicitarles prueba de esfuerzo. Miren, por ejemplo, mayores de 30 años, pero si es diabético, hipertenso, fuma, dislipidemia, tiene retinopatía o tiene nefropatía, ¿ya? O mayor de 40 años, con o sin factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. O por otro lado, independiente de la edad, si tiene enfermedad coronaria o enfermedad, pues, vascular a nivel cerebral o arterial periférica, si tiene neuropatía o si tiene ya alteración de tipo renal, ¿cierto? En ellos estaría indicarles una prueba de esfuerzo. Pues la intensidad del ejercicio ya sabemos cómo manejarlo, ¿cierto? Porque hay una serie de parámetros, ya lo hemos visto por ahí en la clase anterior, pero pues este es un elemento a tener en cuenta, porque sabemos que lo podemos manejar en función de ¿qué? De la frecuencia cardíaca máxima o en función del consumo máximo de oxígeno. Este del VO2 máximo está correlacionado con la frecuencia cardíaca de entrenamiento o de reserva. Entonces, si yo lo que quiero es manejar intensidad moderada, pues ya sabemos, intensidad moderada es entre el 40 y el 59 de la frecuencia cardíaca de reserva, que equivale entre el 55 y el 70 de la máxima, aquí. Entonces, intensidad moderada, manejamos en este cuadrito. Miren en la escala de esfuerzo de Borg, la original de 12 a 13. Y en la modificada, ¿cuánto les da? Intensidad moderada. 6, 7, profe. ¿De cuánto a cuánto? ¿De cuánto a Moderada, cuánto? 6 o 7, profe, más o menos. ¿Algún otro valor? ¿De cuánto a cuánto? 5 o 6. 6, 7, 5, 6. ¿Alguien da más? 7, 8. 6, 8. ¿Ah? 7, 8. No. Profe, 3, 4. ¿De 4? ¿De 4 a qué? De 3 a 4.
Se les perdió la tablita. 4 a 6. De 4 a 6, de 4 a 6, de 4 a 6, de 4 a 7, 4 a 6, 4 a 7. Ahí. Ya por arriba de 7 ya es vigoroso, ¿cierto? Ya es ahí, en ese rango en la escala modificada. Pero lo importante es tener presente esto, ¿no? Que la mayor parte de pacientes diabéticos, pues la recomendación es intensidad moderada. También, acuérdense de caminar, ¿no? Y utilizando los pasómetros, pues la idea es que el sujeto realiza de 7.500 a 10.000 pasos día, ¿cierto? Para tenerlo desde la perspectiva de ejercicio acumulativo. ¿Eh? También es importante. Entonces, ahorita que preguntaban por el diabético tipo 1, mire, algunas recomendaciones en función de los pacientes que están con insulina, ¿cierto? Pues por un lado es donde aplicársela y la recomendación es ponérsela en la región abdominal, ¿cierto? No se recomienda ponerla ni en el brazo ni en la pierna, sobre todo si va a hacer ejercicio físico, ¿cierto? La idea es colocarla en un sitio del cual no se vaya a hacer mayor tipo de actividad. Por eso, la colocación en la región abdominal. 2, reducir en 10 a 40% la dosis de insulina antes del ejercicio. Esto depende del tipo de actividad que vaya a realizar. Entonces, habitualmente el médico ya le tiene ajustadas las dosis, ¿cierto? Y entonces, pero le digo, normalmente el paciente se coloca la dosis de insulina, pero él se hace la glicemia, ¿cierto? Entonces, él se la mide con su glucómetro y esa es la parte, ¿cierto? De buscar que las cifras, ¿cierto?, estén en forma adecuada, que no esté por lo menos por debajo de 80, ¿ya? Pero está por 100, 110, 120, 130, entonces da para manejar el ejercicio físico, ¿sí? Entonces es una forma de poder dosificar lo que tiene que ver con la parte de la insulina. 3 a 4 horas después de la aplicación de insulina regular o dosis insulina rápida. Por eso les mencionaba el hecho de casi una hora, ¿ya? Y eso depende del tipo de respuesta. Ya hay pacientes que hacen actividad física en forma regular y pues ya se sabe más o menos cómo manejarlo. Entonces, de 1 a 2 horas, sobre todo con la rápida, ¿no? Y antes del ejercicio, pues el consumo de algunos carbohidratos, ¿cierto? El consumo de alguna granola o alguna fruta, frutas que no son de alto nivel glicémico. Lógicamente son frutas que no va a ser ni banano, ¿ya? Papaya, hay otro tipo de frutas enteras, pues que no tienen tanto nivel de índice glicémico, o sea que no estresan demasiado la respuesta de la insulina y que son de fácil absorción, a darle un poquito de glucosa a estos pacientes, siempre y cuando depende de las cifras, ¿no?, que él maneje. Y sí hay que evitar el ejercicio en este tipo de pacientes. Uno, si no se ha aplicado insulina, ¿sí? Y que fuera de eso, tengan cetosis. La cetosis es una complicación, la cetoacidosis es una complicación de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Cuando usted está haciendo ayuno prolongado, o es pacientes que tienen estos problemas de que los tejidos no tienen un buen nivel de glucosa por varias horas, pues eso manda una señal para que el hígado, a partir de ácidos grasos, genere cuerpos cetónicos. Entonces se puede incrementar los niveles de cetosis en estos pacientes. Y los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿cierto? Pero se denomina cetoacidosis. Y eso puede alterar, ¿sí?, el balance ácido-base del organismo. Entonces son pacientes que pueden tender a la cetoacidosis. Y eso es una emergencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con el tema de la cetosis. Si tienen glicemias por arriba de 250 y fuera de su cetosis. Pues aquí se contraindica el ejercicio porque estos niveles de hiperglicemia están muy altos. Mire, diabéticos tipo 2 con glicosión, ¿cierto? Si tienen retinopatía, en el caso de los que tienen retinopatía, o sea, compromiso ya de la retina por su cuadro de diabetes,
pues en ellos sí hay que tratar de evitar ejercicios sobre todo de alto impacto. Esos que impliquen saltar, brincar, ¿cierto? E incluso trabajos de fuerza intensos. Pueden trabajar cargas a muy baja intensidad, 30, 40% de su carga máxima, le llamamos intensidad leve, ¿cierto? Y el trabajo aeróbico pues puede rotar en bicicleta, caminar, buscando digamos que el impacto sea menor. Ahora, si son deportes como tal, de impacto, si están contraindicados en ellos, ¿ya? Y deportes de contacto. Y si tienen neuropatía periférica, o sea, compromiso ya a nivel periférico de los nervios, me refiero al hecho de que generan alteraciones de la sensibilidad en las piernas, en los dedos de los pies y así sucesivamente, pues estos pacientes, en lo posible, realizar este tipo de ejercicios, ¿cierto? En bicicleta o simplemente natación. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener mucho cuidado con el impacto, lesiones que se puedan presentar en el pie. Este tipo de pacientes son muy propensos a hacer procesos infecciosos. Y como pierden la sensibilidad, no se da cuenta si se cortó, se chuzó, se aporrió, ¿me entienden? Entonces, hace una lesión, no se da cuenta y vaya el proceso luego de tratamiento y cicatrización de ese tipo de lesiones. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución con ellos. Profe, Señora, ¿cómo se identifica la cetosis? en el caso de la cetosis toca también por test de orina, ¿sí? O sea, usted puede tomar la muestra de orina, ¿ya? Y mete una tirilla. Son tirillas especiales que usted la pone, toma la muestra de orina, pone la tirilla y te marca si hay la presencia o no de cuerpos cetónicos y depende del nivel. Entonces, para eso se hace el test, ¿ya? Gracias, profe. Muestra de orina. Bueno. Hay que evitar ejercicio también en estos pacientes, miren, si ya tiene alteraciones autonómicas producidas por la diabetes, porque ustedes saben que el sistema nervioso autónomo controla ciertas funciones del cuerpo. Entonces, son pacientes que pueden tener ya hipotensión postural, alteraciones de la termorregulación, mal funcionamiento en el mecanismo de la sed, y lógicamente estos aspectos son fundamentales a la hora de hacer ejercicio. Y no realizar ejercicios de alta intensidad que aumenten la presión por encima de 200. Entonces, muchachos, con ese panorama, la inactividad física tiene serias consecuencias, porque ya vimos que el sedentarismo es de los problemas más grandes de salud pública en el siglo XXI, ya lo decía el doctor Blair, ¿cierto? Y por eso la importancia del mejoramiento del fitness, porque ustedes ven que hoy en día ya los estudios relacionan mucho más el nivel de fitness con el riesgo de mortalidad. Mire, si usted es simplemente obeso, miren el porcentaje de muerte atribuido solamente al factor obeso, ¿cierto? Al factor tabaquismo, al factor hipertensión, al factor dislipidemia, al factor diabetes. Pero mire el nivel de aptitud física. ¿Sí? Entonces, repito, si usted tiene un nivel de aptitud física alto, ¿cierto? Eso le minimiza en forma importante el riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte a pesar de que usted presente una patología. Claro, desde luego la patología tiene que estar controlada, ¿no? Porque pues, si usted tiene una diabetes, hace ejercicio, pues tiene descontrolada esa diabetes, pues tampoco vamos a hacer mucho, ¿no? ¿Entienden el mensaje? Y mire, en función de la actividad, ¿no? Ya lo habíamos visto en algún momento. O sea que en la medida que aumentemos el nivel de actividad física, el riesgo relativo de muerte se va a reducir. Mire, tanto para hombres como para mujeres. Es que hoy en día, con solo hacer actividad física leve, ya estoy reduciendo en forma importante el riesgo de mortalidad. Por eso el estímulo para hacer ejercicio físico. Entonces ahí les dejo la inquietud. ¿Ya? ¿Qué hacer para promover la actividad física en personas con diabetes? ¿Qué mensaje les va a vender ustedes? Usted como profesional de ciencias del deporte, ¿qué mensaje le va a vender?
¿ya?